Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Púrpura como un huevo loque. Este reto lo hicimos en directo aquí en YouTube y os dejaré el link a la lista de reproducción de los directos en un mensaje fijado para que los podáis ver. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podemos usar a los Pokémon que salgan de los huevos. No podemos pasar el level cap de cada gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro Pokémon favorito del vídeo? Ahora sí, empezamos. Niños, que esta vez salga bien. Pero ¿y este escalofrío? Empezamos la aventura en casa, de chill, bajando para ver a nuestra rata mascota. Te vamos a hacer sopa. Hablamos con la madre, este señor se nos cuela en casa y tras enseñarnos a los 3 iniciales de esta región, y estoy bastante seguro de que este pato es shiny, nos vamos con ellos para conocer a Mencía. Te vas a hartar de verme. ¿Cómo? Pillamos al Fuecoco, al que llamamos porcentaje, como el de la gran mayoría de personas que ven mis vídeos y no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Nos pegamos con la pava esta, nos vamos por aquí. Nene, te traigo un bocata de lomo. ¿Lomo? Lo momento de irse de casa. Pillamos a un puerco, avanzamos por aquí. Y si me tiro, ¿qué pasa? Y aquí abajo nos encontramos con este bicho al que le damos nuestro bocata para que ahora esté perfecto. ¿Pero qué tenía ese bocata? Pillamos a un Yungoos en esta cueva. Miraidon le da tremenda hostia al Houndoom. Niño, tienes que subir. No me diga. Y tras salir de este sitio y tras encontrarnos con Damián, un pavo del colegio, pillamos otro Pokémon más. Y por fin llegamos a la gasolinera esta, donde podremos hacer los primeros intercambios por huevecillos. Y de estos huevos salen... Pero yo no te había abandonado. Este fue Coco Shiny, al que llamamos Yoshi. Este es Corbani, al que llamamos Messi. Este es Prigatito, al que llamamos Garfield. Y este Growly de Hisui, al que llamamos Bowser. Nos pegamos con esta... ¿Pero por qué le pones una bombilla a la rata? Y así entramos en Ciudad Meseta. Danos la mochila. Ahora estás a salvo. ¡Ole! La mochila, digo. Pero bueno, entramos en el cole, hacemos las paranoias de este sitio, como conocer al profe. Y tras salir y hablar de nuevo con nuestros amiguis... ¡Train es mío! ¡Silencio! Ahora es mío. ¿Me puedo ir? Por fin nos deja montarnos en este y podemos salir de aquí. En la siguiente ruta hacemos otro intercambio y un poco más tarde llegamos por fin a Pueblo Pirotín, donde nos vamos al gimnasio. Sabía que estabas aquí. Pero ¿cómo has llegado antes que yo? Se nos abre el huevo del que sale un Snorunt al que llamamos Dorito y ahora nos hacemos la prueba del gimnasio. Amigos, atentos al Train Trick. ¡Sí! Y ahora que hemos terminado con esto, nos vamos a por la líder. Empieza con Nimber y nosotros con Bowser, con que lo debilitamos con Rueda Fuego. Le sigue Tarountula. Usamos Aullido, nos ataca y ahora atacamos con Rueda Fuego, dejándolo KO. Por último saca Tediursa, se teracristaliza, usamos Rueda Fuego, nos ataca con Corte Furia y con otro ataque lo debilitamos y ganamos el combate. Volvemos ahora a Ciudad Meseta para irnos por esta otra ruta, donde hacemos otro intercambio por un huevito. Pero bueno, hola. Seguimos avanzando hasta llegar por fin a Pueblo Altamía, donde se nos abre el huevo del que sale este Zorua de Hisui, al que llamamos Foxy. ¡Oli! ¿Pero de dónde sales? Hacemos la prueba de este sitio. ¡Que me dejes dormir! Terminamos la prueba, hacemos algunas evoluciones como la de Yoshi, Garfield y Messi. Y ahora sí, nos pegamos con el líder. Empieza con Petilil y nosotros con Yoshi, con quien lo dejamos KO con calcinación. Le sigue Smoliv, quien también cae de una. Y por último saca a Sudowoodo. Nos teracristalizamos los dos, atacamos con calcinación, nos responde con abrecaminos y lanzarrocas y con otra calcinación lo debilitamos y ganamos el combate. En la siguiente ruta hacemos otro intercambio más, del que sale otro Fuecoco al que intercambiamos para no repetir Pokémon y tras darnos toda esta vuelta para ir a la playa y pillar otro Poké para otro intercambio, se nos abre un huevito del que sale un Cubchoo al que llamamos Polar y así llegamos a Ciudad Leudal. ¡Quita, niña! ¿Y esto? Se nos abre el otro huevecillo del que sale este Impidimp al que llamamos Shrek. Hacemos otro intercambio más consiguiendo este Drippy al que llamamos Goku. Uy, hola. Que sí. Hacemos otro intercambio en el desierto. Llegamos a Ciudad Alcántara para pillar los restos. La ciudad más bonita de toda Paldea, así lo es. Y ahora nos iremos aquí para esquivar tremendas piedras hasta llegar contra tremendo pollo. Oli. Media hora tarde me llega. Terminamos esto. Damián prepara tremendo bocata que se come Miraidon. Y ahora nos vamos a Ciudad Leudal de nuevo, donde se abre otro huevo con... otro Fuecoco. Lo cambiamos por otro huevo, lo abrimos saliendo un Klefki al que llamamos Llavero. Y ahora nos vamos al gimnasio. ¿Nos pegamos? ¡Basta! Nos pegamos con la parguela esta y ahora sí hacemos la prueba. Amiguis, estamos de directo con este streamer. ¿Pero cuándo me has pedido la colaboración? Hacemos la prueba que se encontrará el bueno del director y ahora nos daremos una enorme vuelta por todas las cercanías de la ciudad hasta encontrar esta piedra fuego con la que por fin evolucionamos a nuestro Bowser en tremendo Arcanine de Hisui. Y ahora sí nos pegamos con la tercera líder.
Bowser. Empieza con Watrel y nosotros con Bowser. Usamos aullido, nos pega con chispa, usamos protección para curarnos con restos, y así estamos unos turnos busteándonos, y ella pegándonos y paralizándonos, hasta que por fin atacamos con velocidad extrema, debilitándolo. Saca ahora Belibol. Nos teracristalizamos y atacamos con velocidad extrema, dejándolo KO, y ahora saca a Luxio, quien también cae de una. Por último saca a Mismagius, al que teracristaliza, pero este también cae de un solo golpe. Nos vamos a ir ahora a pillar el dado trucado aquí, y ahora nos moveremos a buscar a Tremendo Cangrejo. Lo derrotamos, nos pillamos otro bocata y ahora vamos a empezar con el Team Star también. Y este pavo, hacemos la paranoia esta, nos cargamos un coche, ¡ayuda! Y tras un poco de drama de este chico, hacemos otro intercambio más y nos vamos a por la siguiente medalla. ¡Que me dejé las lentejas en el fuego! ¿Pero qué me narra? Abrimos el huevito del que sale este Tinamo, al que llamamos Sanguijuela, hacemos otro intercambio más y ahora nos vamos al pueblo este, donde Fuko nos manda a pujar por unas algas. ¡20 eurillos! ¡Que sean 30! ¡Pero señora! Y ahora que hemos terminado con esto, nos vamos a Ciudad Cántara de nuevo, donde por fin se nos abre este huevo con un Rowlet Shiny, al que llamamos Lechuga. Foxy evoluciona en Zoroark, y ahora sí, tras pillar un casco que no nos deja mucha visión, nos pegamos por fin con Fuko. Empieza con Veluza y nosotros con Garfield. Nos teracristalizamos y atacamos con Semilladora, debilitándolo, y ahora saca a Wugtrio. Nos pega con golpe cabeza, lo debilitamos con Semilladora, y por último saca a Crabominable, al que teracristaliza, pero este tampoco resiste una Semilladora de Garfield. ¡Vamos, niño! ¡Anima! ¡Dame una K! Que así no se escribe mi nombre. ¿Cómo? Nos vamos ahora a la segunda base del Team Star, donde nos pegamos con la papa esta del tipo fuego, Melo. ¡Mi coche! Más drama, la petarda esta nos viene a dar cositas, y ahora nos toca darnos otro largo viaje para llegar a por el tercer Pokémon dominante. Lo derrotamos. Lo derrotamos, nos comemos tremendo bocata, y tras hacer otro intercambio más, del que sale tremendo Froakie, al que llamamos Ash, y tras otro intercambio más, llegamos por fin a Pueblo Mestura. Amigos, ¿quién es más guarro? ¿La cerda, el cerdo o este? Nos vamos al gimnasio para empezar la prueba. Se nos abre otro huevo más, del que sale este Riolu, al que llamamos Anubis. ¡Dime la contraseña! ¿Pero qué me ladra? Conseguimos unas pocas evoluciones más. Yoshi evoluciona en Skeledirge, Messi en Cinderace y Garfield en Meowscarada. Y ahora sí, nos vamos a pegar con Laureano por otra medalla. Empieza con Komala y nosotros con Foxy disfrazado de Shrek. Usamos agilidad, usa atizar, aunque no nos afecta. Usamos afilagarras, sigue usando atizar. Y nosotros nos bufamos mientras nos duerme y no nos puede atacar, hasta que por fin usamos desarme, debilitándolo. Le sigue Dudunsparce, al que debilitamos con patada baja, y por último saca a Staraptor. Teracristaliza, atacamos con desarme y él usa imagen, que tampoco nos afecta, por lo que con otro desarme lo debilitamos y ganamos el combate. Sagita y Mencía nos pillan por banda para tener un combatillo contra la mensa esta, a la que dejamos tiesa a puro balón ígneo, y tras irnos al bosque este para pillar otro Poké y hacer otro intercambio, conseguimos abrir un huevo con un fungus dentro, al que llamamos Sus. Fuera de cámara conseguí encontrar un Sandal Shiny, al que vamos a guardar para otra ocasión, y le hice una foto, ¡mira! Ahí está el sinvergüenza. Entrenaremos a Ash hasta evolucionarlo en Greninja, nos iremos hasta Pueblo Kailu, donde nos iremos a por la siguiente medalla. Y tras un par de intercambios y tras cambiar tremendas rimas con Lima, aquí llega la jefa y te voy a dejar tu tiesa. ¡Ayuda! Y ahora sí nos pegamos con ella. Empieza con Mimikyu y Banette y nosotros con Llavero y Garfield. Usa Sombraville, ponemos un reflejo y atacamos con Tajo Umbrío, debilitando a Banette. Y ahora saca Houndstone. Usa otra Sombraville, usamos Tajo Umbrío, debilitando al perrete. Usamos Foco Resplandor para romper el disfraz, y ahora saca Toxtricity, al que teracristaliza, aunque cae con un Tajo Umbrío. Usa Cuchillada y con un truco floral lo debilitamos y ganamos el combate. De camino a la siguiente medalla se nos abre un huevito con un Quaxly, al que llamamos Donald, y este otro con un Dratini, al que llamamos Chimuelo. Y así llegamos a Pueblo Alforno, donde se nos abre un huevo con un Shinx, al que llamamos Sparky. ¡Vamos a pegarnos! Pero ni pero ni pera. Nos pegamos con la petarda esta y ahora nos toca la prueba del gimnasio, hacer ejercicio. Cada día más difíciles estas cosas. Y tras esto, ahora sí, nos vamos a pegar con la líder. Empieza con Fari Giraffe y nosotros con Garfield. Usamos encanto para bajar su ataque un par de veces, ella nos pega y ahora cambiamos a Llavero, quien recibe un triturar. Usamos un reflejo, nos pega y ahora cambiamos a Foxy, quien recibe sus ataques mientras usamos danza espada, hasta que atacamos con desarme, debilitándolo. Le sigue Gardevoir, quien cae con garra umbría, y a este le sigue Spatra, quien también cae de un golpe. Por último saca Florges, al que teracristaliza, y este también cae de una sola garra umbría. ¡Tremendas patas, señora! Nos vamos a Ciudad Leudal a hacer algunas compritas y ahora sí que sí, nos vamos a por la última medalla. Te tienes que tirar por ahí. ¿Cómo? ¡Sí!
¡Ea! Y ahora que hemos terminado con esto, nos toca pegarnos con Grusha. Empieza con Frostmoth y nosotros con Foxy. Usamos Mofa para que no use viento afín. Y ahora cambiamos a Messi, quien recibe una ventisca. Usamos Corpulencia, falla ventisca. Y ahora usamos Nitrocarga, debilitándolo. Le sigue Biarti. Nos teracristalizamos y usamos Balón Ígneo, debilitándolo. Y ahora saca a Cetitán, quien también cae de un balonazo. Por último saca Altaria, al que teracristaliza. Y este también cae de un solo golpe. Y ahora que tenemos todas las medallitas, nos toca hacer el resto de cosas, como irnos a por tremendo elefante del futuro. ¡Pilla! Nos lo cargamos, nos comemos tremendo bocata y ahora nos iremos aquí, donde evolucionamos a Sanguijuela para meterlo en el equipo. Pero tenemos que derrotar a más gente del Team Star, ¿no? Y así nos colamos en la base de tipo veneno, donde derrotamos al bueno de... Tenemos Dramita, nos vamos a otro sitio para hacer otra captura y un intercambio. ¡No hay tiempo para chuminadas! ¿Chumi qué? Y tras abrir el huevo, del cual sale tremendo Givel al que llamamos Shark, nos vamos a colar aquí. ¡Me das asco! ¿Pero qué he hecho ahora? Derrotamos a tenemos más drama todavía, y de aquí nos vamos al lago Cazola. ¡Que me estrello! Derrotamos también al Dondozo y luego al Tatsugiri, y tras zamparnos el último de los bocatas, por fin podemos escalar. ¡Vamos! El perrete de Damián se cura, lo cual está Oki, y ahora nos vamos con él al laboratorio de su padre, que no está tan Oki. ¡Que os vengáis para el área 0! ¿No? Y pues nada, ya iremos a verlo más adelante, porque antes tenemos que irnos aquí para pegarnos con la última del Team Star. ¡Easy! ¡Mi coche, soburro! Tenemos más dramita, el móvil nos dice que el jefe de esta gente quiere darnos de palos, pero lo vamos a dejar en visto para irnos aquí, donde vamos a evolucionar a nuestro pato en Quaquaval. Y ahora sí, nos pegaremos con Damián. Empieza con Grident y nosotros con Garfield. Usamos Encanto, nos pega con golpe cuerpo, paralizándonos, repetimos los ataques y ahora cambiamos a Llavero, quien recibe un golpe. Usamos Reflejo, nos pega con Terremoto y ahora cambiamos a Donald, quien recibe un golpe crítico. Usamos Danza Acuática, nos pega, usamos Danza Espada, nos vuelve a pegar y ahora usamos a Bocajarro, debilitándolo. Le sigue Toadscruel, al que debilitamos con Pirueta Helada y a este le sigue Scobylane, quien cae con Abocajarro. Saca ahora a Garganakel, quien también cae de un golpe, al igual que su Cloyster. Y por último saca a Subamostiv, al que teracristaliza, pero a este también lo dejamos KO de un solo golpe. Y con esto hemos terminado la primera de las rutas. ¡Let's go! Nos vamos a ir ahora al colegio. ¡Ulala! ¿Kael? ¿Clavel, el director? Y con esto empezamos el combate. Empieza con Oranguru y nosotros con A. Usamos Pulso Umbrío, pone un reflejo y con otro ataque lo dejamos KO. Le sigue a Bomba Snow. Cambiamos a Yoshi, usa Velo Aurora, atacamos con Canto Ardiente, nos pega con Ventisca y con otro Canto Ardiente lo debilitamos. Saca ahora Poltigate, cambiamos a Garfield, quien recibe una bola sombra. Atacamos con Tajumbrío, usa Fuego Fatuo y con otro Tajumbrío lo debilitamos. Saca ahora a Hundum, cambiamos a Ash, esquivamos su llamarada y ahora atacamos con Surf, debilitándolo. Le sigue a Mungus, cambiamos de nuevo a Yoshi, usa Giga Drenado, atacamos con Canto Ardiente, usa Infortunio y con otro Canto Ardiente lo dejamos KO. Por último saca a Quaquaval, sacamos de nuevo a Ash, teracristaliza al pato, nos pega con Danza Acuática y ahora cambiamos a Foxy, quien evita la demolición. Usa Danza Acuática, atacamos con Rencor Reprimido y ahora cambiamos a Llavero, quien recibe un golpe. Ponemos Reflejo, usa Danza Acuática, cambiamos a Donald, usa Demolición rompiendo el reflejo y ahora teracristalizamos. Usa Golpe Aéreo, atacamos con Abocajarro y ahora usa Danza Acuática, debilitándonos. Sacamos a Llavero, quien también cae de una y ahora sacamos a Ash, al que también nos debilita. Le sigue Yoshi, quien también cae de una y ahora sacamos a Foxy disfrazado de Garfield. Usa Demolición, la cual no nos afecta y por fin atacamos con Psíquico, debilitándolo y ganando el combate. ¿Pero qué le has dado a tu pato para hacerme esta masacre? Hacemos otro intercambio más, consiguiendo un Mimikyu de este huevito y ahora nos toca entrenar mucho para tener un nuevo equipo. Evolucionamos a Shark en Garchomp, a Anubis en Lucario y ahora nos vamos a pegar con mucho Chansey para subir de nivel. Y así conseguimos que Shrek evolucione en Grizznar, que podría salir mal ahora. Ups, pues nada, otro KO para la casa. Seguimos entrenando, evolucionando a Lechuga en tremendo Decidueye y ahora vamos a seguir con la historia y a irnos a por el jefazo del Team Star. ¡Holi! ¿Y tú quién eres? Empieza con Umbreon y nosotros con Sanguijuela. Usa Ojitos Tiernos, nosotros Onda Anómala, nos ataca. Seguimos bajando su ataque especial, nos pega un par de veces, lo paralizamos y ahora cambiamos a Anubis. Usamos Paz Mental, ella nos pega y así estamos unos pocos turnos hasta que atacamos con Esfera Aural, debilitándolo. Le sigue Flareon, al que debilitamos
atacamos con Esfera Aural y este le sigue Vaporeon, quien también cae de una. Saca ahora Jolteon, falla Trueno, lo dejamos cao de un golpe y ahora saca Leafeon, quien nos pega con Hoja Aguda, pero al que también debilitamos de una. Por último saca Sylveon, al que Tera Cristaliza, pero a este también lo debilitamos de un solo golpe. Tenemos algo más de drama, Kael hace el destape de nuevo y tras ver cómo llega la gentecilla del Team Star, Clavel los manda a tomar por saco y tras un poco más de charla con él y luego con la buena de Noah, por fin terminamos la segunda ruta. Hacemos un último intercambio consiguiendo este Spiritomb al que llamamos Phantom y tras mucho entrenar de nuevo, Goku nos evoluciona en tremendo Dragapult. Y ahora sí, nos enfrentaremos a la liga. El primer combate lo tenemos contra Cayena. Empieza con Whiscash y nosotros con Garfield, con quien lo debilitamos de un truco floral. Le sigue Cameru, usamos de vuelta y cambiamos a Shark, usa Bostezo y ahora atacamos con Terremoto, debilitándolo. Nos dormimos, nos despierta la valla y ahora saca a Donphan. Usamos Terremoto, él hace lo mismo y ahora cambiamos a Garfield, quien recibe un Terremoto. Usamos Truco Floral, debilitándolo y ahora saca a Ductrio, quien también cae de una. Por último saca a Clodside, al que Tera Cristaliza, pero este también cae de un solo golpe. El segundo combate lo tenemos contra Pola. Empieza con Copperajah y nosotros con Foxy disfrazado de Messi. Usamos Maquinación, pone trampa rocas y atacamos con lanzallamas, debilitándolo. Le sigue Corviknight, quien cae de un lanzallamas y a este le sigue Bronzong, quien también cae de una. Le sigue Magnezone, usamos ida y vuelta para cambiar a Shark, pone una pantalla de luz, lo debilitamos de un par de golpes y por último saca a Tinkaton. Teracristalizamos los dos y atacamos con Terremoto, debilitándolo y ganando el combate. El tercer combate lo tenemos contra el Laureano. Empieza con Tropius y nosotros con Sanguijuela. Usamos Onda Anómala, usa Día Soleado y Rayo Solar, seguimos con Onda Anómala, nos pega, lo paralizamos y ahora cambiamos a Goku, quien recibe un golpe. Nos bufamos con Danza Dragón, nos pega y ahora atacamos con Dracoflechas, debilitándolo. Le sigue Altaria, quien también cae de una y a este le sigue Staraptor, al que también debilitamos de un golpe. Saca ahora a Oricorio, quien cae de una Dracoflecha y por último saca a Flamigo, al que Teracristaliza, pero este también cae de un solo golpe. El cuarto combate lo tenemos contra Esperio. Empieza con Noivern y nosotros con Sanguijuela. Usa Super Diente, nosotros le bajamos el ataque especial, nos pega, seguimos usando Onda Anómala, lo paralizamos y ahora cambiamos a Goku. Nos bufamos, nos pega con Pulso Dragón, nos seguimos bufando y ahora usamos Dracoflechas, debilitándolo. Le sigue Flapple, al que también dejamos KO de una y a este le sigue Dragalge, quien cae de una. Saca ahora a Xorus, quien también cae de un golpe y por último saca a Baxcalibur. Teracristalizamos los dos y atacamos con Dracoflechas, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora sí, tendremos el combate contra la supercampeona, Sagitta. Pero esta caza aquí empieza con Spazra y nosotros con Garfield, con quien lo debilitamos de un tajumbrío. Le sigue Gogout, usamos ida y vuelta para cambiar a Messi, falla Carantoña y atacamos con Nitrocarga, debilitándolo. Le sigue Avalu, cambiamos a Foxy, quien evita terremoto con el globo helio y atacamos con lanzallamas, debilitándolo. Le sigue King Gambit, atacamos con lanzallamas, usa cabeza de hierro y con otro lanzallamas lo dejamos KO. Le sigue Veluza, cambiamos a Garfield, nos ataca con Hidroariete, Teracristalizamos y atacamos, debilitándolo y por último saca a Glimora, al que Teracristaliza, pero este también cae de un solo golpe. Ha sido easy. ¿Y la gracia dónde está? ¿Nos pegamos? No, pero que no me chilles. Así que nada, nos vamos a por el combate final de la ruta de los gimnasios. Empieza con Lycanroc y nosotros con Garfield, con quien lo dejamos KO con Truco Floral. Le sigue Paumon, cambiamos a Messi, quien recibe una bocajarro y atacamos con Balón Ígneo, debilitándolo. Saca ahora a Ordward, cambiamos a Foxy, falla terremoto por el globo helio y atacamos con lanzallamas, dejándolo KO. Saca ahora a Dudunspark, usamos lanzallamas, Hipertaladro no nos afecta y con otros dos lanzallamas lo debilitamos. Le sigue Gudra, cambiamos a Sanguijuela, quien recibe un par de ataques, le bajamos el ataque especial, nos pega, usamos pantalla de luz y ahora cambiamos a Goku, quien recibe un Pulso Dragón. Nos bufamos, nos ataca y ahora Teracristalizamos y atacamos con Dracoflechas, debilitándolo. Por último saca a Miauscarada, al que Teracristaliza, pero este también cae de un solo golpe. Mencía se marca tremendo dab y ya que hemos terminado con esto, por fin hemos completado toda la ruta. Damián nos llama para irnos con él al área cero, así que nada, allá vamos. Y esto es random, ¿Y esta pava? y ese ruido, ¡oli! Y tras montarnos en Miraidon nos toca echar a volar. ¡Que me mato! Nos damos tremendo paseo por el área cero, pegándonos con los Pokémon salvajes de por aquí y haciendo caso al profe, quien nos dice que le demos a los cosos estos, hasta que al bajar abajo del todo y tras tremenda estampida...
Nos colamos aquí para encontrarnos con esto. El tomate no es una verdura. ¿Cómo? Y esto no es lo más fuerte que nos dicen, sino que resulta que el profe no es el profe, sino que es un robot que quiere que le ayudemos a no sé qué paranoia. Así que nada, ahora nos toca tener el último combate de esta aventura contra él. Empieza con Ferro Polilla y nosotros con Sanguijuela. Nos pega, usamos onda anómala, usa otra onda tóxica, usamos pantalla de luz y ahora cambiamos a Goku, quien recibe un golpe. Nos bufamos, nos ataca, nos seguimos bufando un par de veces y ahora atacamos con Dracoflechas, debilitándolo. Le sigue Ferro Cuello, quien también cae de una, y a este le sigue Ferro Saco, al que también debilitamos de un golpe. Saca ahora Ferro Púa, teracristalizamos y atacamos con Dracoflechas, debilitándolo de un golpe, y ahora saca a Ferro Palmas, quien tampoco resiste una Dracoflechas. Por último saca a Ferro Paladín, usamos golpe fantasma, esquivamos su ataque y ahora le damos, debilitándolo y ganando el combate. El robot se raya, llega nuestra gente para quedarse con cara de ¿eh? Y el robot vuelve a activarse y saca un Miraidon. Nuestro Miraidon se anima y hace el su. Y tras una pelea full animu, por fin lo debilitamos y ganamos el combate. El robot se nos va al futuro y nosotros nos vamos de aquí, cumpliendo por fin con este reto. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Púrpura como un huevo loque. Ha sido muy divertido grabar este reto con vosotros en directo y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.